Saludos a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de Teleplay y también por todos los canales de información y poder. Soy Roberto Ojeda y hoy comenzamos una nueva etapa en la que analizaremos todo lo que está ocurriendo con las campañas políticas tanto a nivel local como a nivel nacional. Este es Jaque Mate, el juego que lo cambia todo. Y tenemos como primera participante, como una gran invitada, a Dulce María Sauri Riancho, presidenta nacional del PRI 2002, también gobernadora interina del estado de Yucatán 1994, senadora 2 veces y también presidenta de la Cámara de Diputados 2020-2021. Por favor, de verdad muchas gracias, Dulce María, por atendernos, por atender esta invitación. Bueno, muchas gracias por haberme invitado y muchas gracias también por haberme invitado a Jaque Mate. Sí. Porque creo que las y los yucatecos mexicanos en general vamos a tener la oportunidad el 2 de junio de dar jaque mate a la violencia, jaque mate a la inseguridad, sí, jaque mate a la pobreza, jaque mate a la destrucción de las instituciones que hemos estado viviendo. Entonces va a ser muy interesante el análisis de estos intensísimos 90 días que ya han iniciado. Sí, como usted bien lo dice, vamos a estar analizando todo lo que tiene que ver con las campañas, desde hoy martes, hasta que termine la elección y hasta que den los resultados de los comicios. Vamos a estar viendo todo esto justamente para que usted en este esfuerzo tenga muy claro lo que está pasando en el proceso electoral. Y arrancamos, doctora, con de entrada el análisis de lo que está ocurriendo a nivel local, cómo arrancó Renan, cómo arrancó Huacho, entre comillas, porque no estuvo por una convalecencia. ¿Cómo vio este inicio de campaña, doctora? Me parece que los eventos de arranque de campaña hablan también de una organización previa en que sí se registran diferencias entre los candidatos de las dos grandes coaliciones. Desde luego no me tiré a hablar de las dos candidatas a la gubernatura, tanto la candidata de Movimiento Ciudadano como del PRD. Pero dado que la coalición Sigamos Haciendo Historia y la coalición Fuerza de Corazón por México, que en el caso de Yucatán no es una coalición para la gubernatura, sino una candidatura común, son las dos fuerzas más relevantes, sí, voy a proceder a hacer unos breves comentarios. Okay. El arranque de campaña de Renan Barrera en Taxiú, el municipio más pobre de Yucatán, que te registra mayores rezagos, el municipio en que la mayoría de la población es maya hablante y que además registra, aunado a la condición de discriminación hacia la población maya de Yucatán, la condición de pobreza, muestra un compromiso muy claro del candidato Renan Barrera. Luego el hecho de ir a desarrollar actividades a Tecaixu, un importante municipio del sur, sí, claro, quedarse a pernoctar allá y empezar muy temprano con sus siguientes actividades, etcétera, marcan de que este periodo llamado intercampañas, cuando supuestamente no podían hacer nada, sí, se dedicaron a hacer una buena planeación que se ha ido desarrollando. Por la otra parte hay un hecho, vamos a decir, auténticamente accidental, ¿no? Sí. El sufrimiento de un percance del candidato Joaquín Mena Díaz, que lo llevó a una intervención quirúrgica, eso dice que debe haber sido algo serio, y que finalmente hace que tenga un arranque virtual de su campaña electoral. Pero yo creo que este accidente, que a cualquiera nos puede pasar, sí, en cualquier momento, es, digamos, la gota que colma un vaso de contradicciones, de problemas, de cuestionamientos al interior de la coalición que lo presenta, ¿no? Digamos que le llovió sobre mojado a Huacho, ya con esto. Creo que es mucho más clara esa frase, tiene toda la razón. Doctora, también el hecho de que haya iniciado Renan en Taxiú, que es el interior del estado, y que haya iniciado, bueno, o tuviera la intención de iniciar Huacho en la Vicente Solís, en Mérida, nos dice también dónde están los puntos en los que quieren reforzar su posición ambos candidatos. En términos geográficos, bueno, o geopolíticos, por decirlo desde luego que sí, ¿no? O sea, Renan Barrera ha sido 3 veces electo
presidente municipal de Mérida. Pero Renán Barrera no ha tenido la interacción con los municipios de fuera de Mérida con la intensidad que requiere una candidatura a la gubernatura. Pero su partido sí. Y más que su partido, el PAN también la suma por la candidatura común del PRI. Yo creo que esto le da a Renán Barrera una perspectiva de actividad y de acción en el interior del Estado muy importante. Okay. En el caso, y hay otro factor que quisiera hacer notar en cuanto a la candidatura al gobierno del Estado, también las fórmulas al Senado tienen un papel muy destacado en esto. Y la determinación de que la fórmula al Senado, en el caso, es así, sí, la coalición Fuerza y Corazón por México de PRI, PAN, PRD, estuviese encabezada por Rolando Zapata, exgobernador de Yucatán, que además terminó su gestión con alta calificación entre la aprobación, sí, y acompañado de una diputada de Acción Nacional que se ha mostrado muy aguerrida. Me parece que va a ayudar considerablemente a la campaña local, porque una campaña del Senado es una campaña estatal. Sí, de alguna manera le mandaba un mensaje a Rolando Zapata: acuérdate de tu primera vez cuando fuiste candidato a gobernador, porque esto es una manera, vamos a decir, en el mismo espacio y con el mismo reto. Pero me temo que por el otro lado, la fórmula al Senado, que es exactamente la misma que presentó el PRI en el 2018 y que por cierto fue la única fórmula que ganó mayoría a nivel nacional. Claro, sí. Es la misma, solo que hay dos factores muy importantes que la hacen distinta. La primera es que pues ya no es el PRI en coalición con el Verde y Nueva Alianza, sino ahora es Morena en coalición con el Partido del Trabajo y el Partido Verde, que como decimos en Yucatán se cochviró, sí, en el transcurso del sexenio. Sí. Pero la otra diferencia importante es que la primera fórmula va quien fue la segunda fórmula en la ocasión anterior. Sí. Y hasta donde yo me acuerdo, las relaciones entre la primera y la segunda fórmula en 2018 no fueron precisamente muy tersas. Sí, claro. Y no tenía, vamos a decir, solamente las razones de que el PRI sigló a la primera fórmula y el Verde sigló a la segunda fórmula, sino que ahora, bueno, es al revés, ¿no? El Verde sigla otra vez a la segunda fórmula, que es la primera fórmula del 18. Entonces, yo no sé cómo va a ser en términos de paz y amor esa campaña electoral. Sí, bueno, incluso me voy a atrever a comentar, Rolando Zapata es creo que es la pieza que le faltaba al PAN, esa pieza que no tenía en el interior del Estado para, digamos, subsanar, que, bueno, eso es entre comillas, porque en el 2021 el PAN ganó gran parte del interior del Estado, sobre todo los municipios más importantes, pero digamos que Rolando le da esa parte que quizá Morena podría estar coqueteando con ella. Y por el otro lado, no siente el ambiente, y usted como analista política no lo ve así, que puede jugar en contra Verónica para que no llegue Ramírez Marín, por ejemplo. Mire, la política desafortunadamente tiene muchas veces frutos amargos. A mí me parece que por reciprocidad, dado que Jorge Carlos Ramírez, lo digo con todas sus letras, fue el motor que llevó al triunfo electoral a Verónica Camino, pues yo esperaría que Verónica Camino haga todo lo que esté de su parte para que Jorge Carlos Ramírez pueda ganar de mayoría. Sí. Y yo espero que la fórmula de Fuerza y Corazón por México, encabezada por Rolando Zapata, haga lo necesario para que eso no suceda. De repente con eso le cumple un deseo que muy en el fondo de su corazón puede tener la candidata Camino. Verónica Camino va a hacer todo lo posible, pero mejor si gana Rolando, ¿no? Aquí está su cálculo. Pues ¿qué hace uno? Como diría el clásico, perdimos, compadre. A ver si no habría... Lo que sí, bueno, es algo que yo he opinado en lo privado y ahorita lo hago en lo público. Para mí Verónica Camino es a priori en el inicio de la campaña, junto con Rolando Zapata, los grandes ganadores de la elección. Verónica Camino, que pierde, gane.
Y además, si gana Renan a Joaquín Díaz Mena, y si no entra Ramírez Marín, digo, encantadísima abrir el camino de que esto ocurra, ¿no? Y Rolando Zapata, pues de todo lo que se dijo en el PRI, de todo lo que pasó en estos 3 años, 6 años con el Partido Tricolor, pues de recuperar posiciones, senadurías, diputaciones federales, me parece que es de perlas. No sé cómo lo ve usted. A mí me parece que Rolando Zapata finalmente asumió lo que le correspondía en términos de nuestro partido, ¿no? La figura política priista más relevante después de que Jorge Carlos Ramírez decidió dejar al PRI. Y de alguna manera Rolando Zapata había estado muy reservado en términos de actividad partidista. Se entiende porque acababa de dejar el gobierno, o sea, era el gobernador inmediato anterior del actual, y hay de alguna manera una regla no escrita, que aun cuando sean del mismo partido hay discreción, digamos, por parte de quien concluye su función, sí. Y más en este caso cuando era de un partido político distinto, ¿no? Pero el hecho de que se haya decidido a aceptar luchar en territorio para conseguir votos para la coalición, votos para la candidata presidencial de la coalición, Xóchitl Gálvez, votos para el candidato común, Renán Barrera, y votos para el PRI, que es muy importante. Me parece que ya finalmente Rolando Zapata asume su gran responsabilidad como priista de Yucatán. Sí, el trabajo que le correspondía, ¿no? El que estaba llamado a hacer, nada más que el llamado como que todavía no había tenido respuesta, pero la tuvo y la tuvo muy bien. Y volviendo a esto, bueno, estaba yo imaginando mientras escuchaba su análisis de que las 2 primeras fórmulas ganan, sí. Decía sí, pero Verónica gana más. ¿Por qué razón? Porque inmediatamente después de que tomamos las piezas, después del jaque mate que le va a poner la sociedad a Morena y sus aliados, se revuelven y empieza una nueva partida. Esa partida se llama Gubernatura de Yucatán para 2030. Y es una gubernatura que por alternancia de género le va a corresponder a una mujer. Claro. O sea, los partidos políticos van a postular candidaturas, ¿verdad? Y en este cuento de la lecherita, yo estoy segura que la senadora Camino va a estar diciendo, bueno, pues si ganó la elección, si quedo otra vez en el Senado, si sigo con una gestión buena en el Senado, soy la pieza femenina más relevante. Como también del otro lado, si Cecilia Patrón gana la presidencia municipal de Mérida, si Cecilia Patrón es reelecta claro. En 2027, pues es, digamos, la candidata a la gubernatura en el siguiente proceso. Pero eso ya tiene que ver con la revoltura de las piezas que espero que Jaque Mate realice cuando concluya esta campaña. Sí, nos vamos a hacer el análisis puntual de cómo ya quedaron todos los caminos. Ahora vamos a analizar el 2030 con lo que quedó en el 2024. Efectivamente. Y Joaquín Díaz Mena, ¿qué tiene que hacer? O menos, es que es atípico, es una jugada atípica y accidental que un candidato se accidente de este modo y que no arranque campaña. Bueno, recuerdo que quizá la única persona que yo recuerdo que se accidentó y ganó fue Alfa Tavera, pero estamos hablando de Valladolid, 2015 si no me equivoco. ¿Qué tiene que hacer Guacho? De entrada a recuperarse, ¿no? Pero ¿qué tiene que hacer Guacho ante esta situación tan particular? Y a veces que entran negativos. Me parece que es anecdótico el accidente. Desde luego doloroso, incómodo, le hace aparentemente perder una pisada, pero de ninguna manera es definitivo. Estamos hablando de la persona responsable de todos los programas del gobierno federal que implican dar dinero por más de 5 años en Yucatán. O sea, eso bajo ninguna manera lo menospreciaría. Estamos hablando de un perfil de político que supo transitar del PRI al PAN, que supo llegar a la disputa por la candidatura al Senado de la República en 2018 y que al no cuajar asumió la candidatura al gobierno del Estado y que tuvo una cantidad significativa de votos. Entonces yo de manera alguna menospreciaría ni haría más ruido porque simple y llanamente tuvo un arranque de campaña anómalo.
Ahora, sí usted ve en desventaja, porque las encuestas no marcan así. Claro que hay que ver qué tipo de encuestas, ¿no? Pero las encuestas, y como que la percepción anda muy en el sentido de que Joaquín Díaz Mena va abajo. ¿Usted lo ve de ese modo también? A ver, mire, yo las encuestas, la verdad es que ya las veo con mucha reserva. Okay. Me parece que son, cuando están bien hechas, metodológicamente hablando, y sobre todo cuando no se publican, sino sirven para tomar decisiones, pues ayudan muchísimo. Pero, a ver, ni arriba ni abajo, porque finalmente, así como no acepto que haya esa intención de voto a favor de Claudia Sheinbaum, arrolladora, que aplasta, que minimiza todo esfuerzo opositor, tampoco acepto donde nos dicen que vamos adelante. Claro. Pero ¿qué siente mi piel? Mi prieta piel de yucateca. Dice que Renan va bien, pero es una percepción, no le pongo números. Okay. Ahora, si algo me ha enseñado los procesos electorales desde 1997, si algo me ha enseñado es que cualquier cosa puede suceder. Mantente informado de los sucesos más relevantes de la península de Yucatán. De lunes a viernes en punto de las 2:30 de la tarde y repetición a las 6 de la tarde a través de nuestra app y redes sociales. Solo por Teleplay. Continuamos en Jaque Mate, el juego que no cambia todo y sí, como bien decía la semana pasada, cualquier cosa puede pasar en las elecciones. Y sobre esto también nos va a platicar el otro invitado que tenemos el día de hoy, Víctor Caballero Durán, maestro Víctor Caballero Durán. Muchas gracias. Secretario General del Gobierno durante Juan Pablo Zapata Bello, también secretario de Educación en 2015-2018. Es correcto. Operador político, mano derecha del gobernador Raúl Zapata en aquel entonces. Que era zurdo en esa época. Porque es derecho. Maestro, pues ¿cómo ve, iniciando, y entrando en materia, cómo vio el inicio de las campañas políticas? ¿Cómo vio a Renan en Tarsió? ¿Qué le dice que vaya a Tarsió, por ejemplo? Y lo de, la típica manera de empezar de Joaquín Díaz Mena por su accidente, pero que en teoría debió comenzar en Mérida, en Vicente Solís. Bueno, es que nada, muchas gracias por la invitación, es un honor estar aquí con doña Dulce. Bien, bueno, pues como empiezan las campañas, con mucha intensidad, con mucha emoción. En el caso de Renan, pues me queda muy claro que Tarsió sigue siendo un pendiente para todos. Es el municipio que siempre ha sido emblemático en términos de pobreza, lamentablemente lo sigue siendo. Creo que, es un mensaje en cuanto a la preocupación. Me parece muy claro que lo que se quiere demostrar es que se reconoce que todavía faltan cosas por hacer en Yucatán, y uno de los temas es la necesidad que tenemos en muchos sectores de la población que requieren más atención, ¿no? Sí. Por otra parte, pues el tema del otro candidato me parece que pues es lamentable que se haya lesionado, empieza mal, hay que decirlo. No sé, me parece que en estas cosas no hay casualidades, pareciera que puede ser una estrategia también como para llamar la atención en otro sentido, pero bueno, creo que no empieza bien, es la realidad, porque no empieza haciendo campaña, sí, a menos que su campaña sea mostrarse de esa forma, pero me parece que no manda un mensaje correcto de inicio, y sobre todo a la tropa, a la militancia, a la estructura, pues como los deja medios confusos, ¿no? No es la mejor forma. A mí me ha pasado en alguna campaña, incluso me tocó representar a un candidato que no pudo llegar por alguna enfermedad, algo pasó, y pues no es lo mismo, ¿no? Se quedan todos así como que... ¿Qué candidato era? Con ganas. El candidato a la alcaldía, Orlando Párez, en el 93, tuvo un fin de semana que se enfermó de verdad del estómago muy fuerte, pues fue una campaña muy intensa, doña Dulce lo sabe, fue gobernador en ese momento, entonces en un fin de semana visita a comisarías, pues no pudo
salir por recomendación médica, entonces ya estaba montada la gira y pues agarré mis cosas y no me hice pasar por él, pero mandó un mensaje de su parte. Pero pasa a veces, ¿no? No, ganó. Ganó en 1993. Sí, nada más que se lo quitaron a la mala. Sí. Y justamente situaciones como las que vimos en 93, 94, son las que logramos con los grandes cambios que se dieron en materia electoral, que no se repitieran. Claro. Pero lamentablemente, como el sarampión, Sí. está volviendo nuevamente a presentarse enfermedades electorales que queríamos ya erradicadas. Y que costó mucho trabajo lograrlo. Efectivamente. Logró mucho esfuerzo. Doña Dulce dio en ese entonces una muestra de dignidad muy relevante a nivel nacional, pues se separó de la gobernatura, en reclamo por esa situación que estaba haciendo a Yucatán, no en ese entonces al candidato, sino lo que estaba sucediendo, ¿no? Y bueno, se recurre a una figura bien extraña, que es darle el triunfo al segundo lugar. De esas cosas bien extrañas. Y eso pertenece al pasado, Sí. que recordamos y que no queremos que regrese, pero ahora todos los actores de entonces estamos juntos apoyando la candidatura de Renán Barrera al gobierno de Yucatán. Más allá de recuerdos que podamos tener, tenemos la convicción de que sobre cualquier clase de recuerdo está el interés de Yucatán y sobre eso estamos trabajando. Porque nos queda muy claro que al final esas cosas no estuvieron bien y que costó mucho trabajo entender para todos y ponerle solución. Y nadie de los que estuvo en ese momento presente o fue actor quiere que eso se repita otra vez. Eso es lo que nos une, ¿no? La construcción de una base democrática que ha costado mucho esfuerzo, muchos años de trabajo, mucha convicción y que es la luz que mueve a todo este proceso aliancista. Muy bien. En lo que respecta a su mensaje de Renán, preguntaba a la doctora hace un momento, el que Renán haya comenzado en Tarsiu y Huacho hubiera tenido la intención de comenzar en Mérida, ¿tiene algo que ver con donde se ven más débiles ambos? Quizá en el interior del Estado el candidato Renán Barrera. Es probable, yo lo atribuyo más al mensaje que se quiere enviar. O sea, yo veo al candidato Renán Barrera preocupado por las cosas que faltan resolver en el Estado de Yucatán. Okay. Ese es un mensaje muy claro en cuanto a cuál es su visión de lo que necesita Yucatán. Y el mensaje, si fuera en ese sentido, me parece que el de Huacho es más electoral, más atendiendo ciertas necesidades de, como bien dices, de debilidad. Me parece que en todo caso ese sería el mensaje de ellos en términos políticos. A lo mejor tratan de fortalecer áreas en donde, digamos, las personas a las que ellos tienen como objetivo, que es la gente que recibe apoyos de gobierno, pues también tienen una intención de esa naturaleza, ¿no? Claro. ¿Qué tanto y aquí voy a hacer la pregunta a los dos, ¿qué tanto depende Huacho de Mérida? En todo caso, ¿qué tanto depende Huacho de Rommel? De lo que pueda o no pueda hacer. Bueno, diría yo que Mérida es el 50% de la elección. Para los dos candidatos, Mérida es fundamental, sin duda. Creo que Huacho tiene un detalle por resolver con la candidatura de Rommel por la forma en que se dio y por los conflictos que todavía siguen. Y sin duda es muy diferente la situación política de Morena en Mérida que la del candidato común, que de PRI-PAN. ¿Y usted qué opina? ¿Depende mucho de Mérida, Huacho? ¿Depende mucho de Rommel, quizá? Yo diría que las dos candidaturas a la gubernatura y también las otras dos, ¿no?, dependen 50% de Mérida. Y en ambos casos, desde luego hay ventaja por parte de Renán Barrera. Es alcalde con licencia, ha sido votado y ganado 3 elecciones en el municipio de Mérida. Y desde luego Huacho ha logrado, cuando era fue candidato del PAN, también votaciones buenas. No puedo dejar de decirlo, pero en la elección de 2018, siendo candidato de Morena, también tuvo una votación que no se puede despreciar. Pero desde luego la ventaja competitiva que tiene el candidato de la alianza es mayor
no solamente por sus antecedentes personales, sino también por la manera como se resolvió la candidatura a la presidencia municipal de Mérida. Vamos en candidatura común también en Mérida. Estos adversarios de 1993 lograron ponerse de acuerdo, y tenemos compañeros que son candidatos a regidores en la planilla de la candidatura común. Y esa es una fortaleza muy importante, en tanto que del otro lado, pues ya para qué abundamos en los problemas acuáticos de Morena en Mérida, ¿no? Sí, se nota mucho la experiencia política de los actores que participan en la alianza, llamémosla aliancista en términos generales, aunque es candidatura común, ¿no? Que lo que ocurrió en el lado de Morena. La realidad es que fue muy atropellado, muy burdo y dejó muchas heridas por todos lados. Mérida es un ejemplo, pero eso ocurrió en gran parte de los municipios del estado. Hay una muy fuerte división producto de las formas en que se tomaron decisiones. Esa es la realidad. Nada más ya para concluir, vamos a tocar un pedacito, un momentito el tema nacional. ¿Qué mensaje manda Xóchitl Gálvez medianoche en Fresnillo? ¿Qué mensaje manda en comparación a la tradición? Volvemos a lo mismo que decía Renan. Me parece muy claro que Xóchitl lo que hace es mandar un mensaje desde el lugar más violento, o uno de los lugares más violentos, porque ahora con todo lo que está ocurriendo, del país. Es un mensaje de reconciliación, de paz, de pedirle a la ciudadanía, al electorado, mirar los grandes problemas de inseguridad que estamos viviendo, incluso las propuestas que hace en términos de seguridad. Ese tema de la cárcel que menciona tiene ese propósito, es decir, aquí el gran tema ha sido la impunidad. El que la hace la tiene que pagar. Bien. Y para eso están las prisiones que se deben preparar para meter a la cárcel a los grandes capos. Se acabaron los abrazos. Así debe ser. Se acabaron los abrazos, dice Xóchitl. El compromiso de nuestra candidata de Fuerza y Corazón por México es que podamos vivir en paz, que podamos vivir sin miedo, que esa es la base, vamos a decir, para que lo demás pueda suceder. Sabemos que hay gravísimos problemas en materia de salud, muy serios problemas en materia de educación, que hay rezagos indudablemente, pero si no logramos restablecer las condiciones básicas para una convivencia civilizada y en paz entre las y los mexicanos, no se puede construir lo demás. Entonces, me pareció muy atinado que haya puesto por delante este tema central, pero no solo de decir o expresar la denuncia, sino decir, aquí está una propuesta para que la discutamos. Y creo que hay muchos elementos para analizar en la propuesta de seguridad que presentó Xóchitl Gálvez en Fresnillo, Zacatecas. Y creo que este es un mensaje, sobre todo, si me permiten decirlo, para los yucatecos. ¿Por qué? Porque los yucatecos vemos la problemática de inseguridad, de violencia, muy lejana. Y pareciera que eso no nos toca, no nos llega. Entonces, no cometamos el error de pensar que eso no puede suceder. Las otras 31 entidades del país, sin excepción, están pasando por la situación. Yucatán es un estado de excepción, en el sentido, gracias a los gobiernos que hoy se han unido, a los partidos que han estado en el gobierno, que se han unido y quieren precisamente garantizar eso. Entonces, ojo con esa situación, sobre todo para el electorado yucateco. Es un mensaje para ellos, porque aunque no estamos viviendo esa misma situación, precisamente es lo que queremos que no ocurra. Le agradezco mucho a Víctor Caballero Durán, le agradezco mucho a Luis María Sauri. Vamos a seguir analizando cada semana lo que está ocurriendo en la campaña electoral. Cada martes vamos a estar en esta misma plataforma, vamos a estar platicando acerca de las estrategias, de las declaraciones, de todo lo que ocurra. En esas primeras 4 semanas, pues evidentemente el matiz va a ser gobernadores, porque arranca Renan, y arranca Huacho, y arranca Vira, y arranca Tina Turió. Pero hasta 29 de marzo se da el arranque de Cecilia, de Rommel, del resto de los candidatos. Vamos a dejarlos hasta aquí, pero continuamos la siguiente semana. Soy Roberto Ojeda y agradezco a Teleplay
que nos dio la oportunidad de estar en este espacio, de estar analizando las campañas políticas. Agradezco otra vez a los invitados, esperamos que estén aquí la siguiente semana. Y esto fue Jaque Mate, el juego que lo cambia todo.